Hola amigos de Contexto. En esta entrega queremos hacer un análisis, vamos a decir, conocer más cómo está trabajando el sector de las cooperativas en nuestro país y por qué es necesario su regulación. De un lado hay controversia, de otro lado hay desconocimiento y de otro lado hay una necesidad de poner un orden a lo que es un sector importante, de que ya pues genera un movimiento de muchos tipos, de ahorros, de préstamos, hasta de seguros. Entonces, ¿cómo podemos garantizar el mejor funcionamiento de este sector? Y para esto hemos invitado en esta ocasión a Ricardo Rojas León, abogado y un conocedor de lo que es la política monetaria y financiera de nuestro país. Hola Ricardo, bienvenido. Hola, gracias, muy amable a ambos. Hola. Me siento muy bien en volver a este programa, sobre todo hablar de un tema tan importante como el de la necesaria regulación de las cooperativas que hacen actividad de intermediación financiera, que ha generado un debate que nosotros desde la Junta Monetaria y desde el Banco Central nos hemos visto en la necesidad de aclarar, por lo menos de exponer ante la opinión pública de manera llana y precisa cómo nosotros entendemos que deben ser reguladas esas cooperativas que realizan intermediación financiera, básicamente para preservar los recursos del público. Así es, así es. Es importante que la población sepa que hay dos tipos de cooperativas. Hay un tipo de cooperativa que es cerrada, que son socios internos que no están abiertas a terceros. Exactamente. Que entiendo que ese tipo de cooperativas no es la que son objeto de la regulación. Exactamente. Y la segunda es un tipo de cooperativa que es abierta y que es un intermediario financiero de un tipo especial. No es una entidad financiera con acciones, pero lo mismo pasa con las asociaciones de ahorro y préstamo. Exactamente. Y a pesar de la resistencia que también hubo en su momento, que tenía un ente regulador, el Banco Nacional de la Vivienda, finalmente se entendió la necesidad de que ese sector también fuera regulado por la autoridad monetaria. En el caso de las cooperativas de intermediación financiera, ¿de qué tamaño estamos hablando, Ricardo? Bueno, nosotros estamos hablando de cooperativas de ahorro y crédito, lógicamente, como tú bien señalas, abiertas, ¿no? En las que no hay un vínculo entre ninguno de sus asociados. Cooperativas de ahorro y crédito que tienen más activos y más depósitos que algunos bancos, de ahorro y crédito incluso, ¿no? No hay estadísticas precisas sobre la cantidad de dinero que maneja el sector cooperativo en su conjunto. Primer problema. ¿No? Hay algunas proyecciones que nosotros hemos hecho en base a estadísticas publicadas en la página del IDECOP que datan de 2015, que probablemente llevan los activos de las cooperativas de ahorro y crédito por encima de los 100.000 millones de pesos, pero el sector reivindica que maneja depósitos y activos por encima de los 200.000 millones. Hay una versión de 215, hay otra de 240.000 millones. En su conjunto, En su abierta y conjunto. cerrada. Sí, es Ahora, mucho, es mucho. Sí, muchísimo. Ahora, muchísimo. El interés por regular las cooperativas que hacen intermediación financiera, lo primero es que no es una invención del Banco Central ni de Héctor Valdés Alviso, el gobernador, como de manera malintencionada se ha pretendido vender a la opinión pública. En toda América Latina y en todas partes del mundo se diferencia claramente cuáles son las cooperativas que hacen intermediación financiera, que captan y prestan, y las cooperativas, digamos que hacen servicios múltiples, se dedican a una serie de cosas. Hay cooperativas escolares, cooperativas agrícolas, cooperativas de servicios, De ¿no? consumo. De consumo. Generalmente esas son cooperativas cerradas. Están también las cooperativas de ahorro y crédito cerradas, que son, por ejemplo,
la cooperativa que de los son maestros, socios. la cooperativa de los maestros, una cooperativa La cerrada. más grande, creo. Es Sí, la más grande. Probablemente la más grande. Sí. Estamos hablando de cerca de 30.000 millones en activos, probablemente más. Está la cooperativa de la Procuraduría General de la República, las cooperativas de las empresas. Las cooperativas que a nivel internacional, por el riesgo para los depósitos y por el posible riesgo sistémico que implican, se recomienda una regulación especializada, diferente del resto de las cooperativas. Son esas cooperativas, como bien decía Julio, que son abiertas, o sea, no hay un vínculo entre ninguno de sus socios, no pertenecen a una empresa, no realizan la misma ¿Y actividad. cuál es la diferencia de una cooperativa de este tipo abierta, que no hay un vínculo dentro de su socia con cualquier otro? La cerrada. No, esta está clara. Con una institución de intermediación financiera de otro tipo, como un banco, de una asociación de ahorros y préstamos. Bueno, mira, como decía Julio, hay dos tipos de entidades de intermediación financiera. Las que son accionarias, ¿no? Donde los asociados tienen una acción, y las que no son accionarias. Entre las accionarias están los bancos múltiples, los de ahorro y crédito, las corporaciones de crédito. Las no accionarias son las cooperativas de ahorro y crédito y también las instituciones mutualistas, ¿no? Por ejemplo, las asociaciones de ahorro y crédito, Sí. ¿no? Esas son las dos no tipos. accionarias. O sea que la naturaleza de una y de otra es diferente, ¿no? Usted es asociado en asociaciones de ahorro y préstamo y en cooperativas de intermediación financiera, y usted es socio, accionista en un banco, ya sea múltiple o de servicios múltiples. Pero voy a lo siguiente, oigan lo siguiente. El presidente Hipólito Mejía, en julio del año 2002, envió al Congreso el proyecto de ley monetaria y financiera, que finalmente fue aprobado en noviembre y promulgado. En ese proyecto había 3 artículos, 34 y 35, ¿no? Donde se contemplaba la regulación, 34, 35 y 76, donde se contemplaba la regulación de las cooperativas que hacen intermediación financiera. Por la autoridad monetaria. Por la autoridad monetaria y financiera. ¿Qué sucedió? Bueno, como pasa muchas veces, que un proyecto entra al Congreso de una forma y sale de otra. El artículo 76 fue modificado para excluir la regulación de cualquier cooperativa por parte de la Administración Monetaria y Financiera. Ahora, ¿qué pasa? Es inconstitucional que se prohíba que la Administración Monetaria y Financiera regule las cooperativas que hacen intermediación financiera, porque ya la Constitución del 2010 dice que la Junta Monetaria es el ente público que tiene la potestad regulatoria de toda actividad monetaria y financiera en el país, ¿no? De suerte que ese artículo 76, que está vigente, es un artículo cuya constitucionalidad es muy precaria. De la ley monetaria. De la ley monetaria actual. En adición a esto, al hecho de que la Constitución de la República dice que que la Junta Monetaria regula todo el sistema monetario y financiero, y lógicamente también la ley monetaria y financiera contempla la regulación de las cooperativas, a pesar de lo que establezca el 76, esa contradicción, esa antinomia que hay en la ley. En el año 2012, el Congreso Nacional aprobó una ley orgánica que es la Estrategia Nacional de Desarrollo. Y esa estrategia nacional, en el eje de las cooperativas, tiene 2 mandatos básicos. Uno, fomentar la economía asociativa, o sea, fomentar el surgimiento de cooperativas, ¿no? Esa economía solidaria. Eso es lo que ha estado haciendo, por ejemplo, el presidente de la República. Claro. Muchas visitas sorpresas derivan en la formación de cooperativas. Y es justo reconocer que el Instituto Dominicano de Crédito Cooperativo, el IDECOP, está haciendo también un trabajo importante en el fomento de las cooperativas.
Pero la Estrategia Nacional de Desarrollo también establece la necesidad de que las cooperativas que hacen intermediación financiera se sujeten a la regulación de la Administración Monetaria y Financiera. Lo dice claramente. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es un invento de las autoridades monetarias actuales, del gobernador ni de la Junta Monetaria, porque además a estas previsiones legales, el antecedente de una ley monetaria y financiera que fue truncada legalmente, congresualmente, el artículo 223 de la Constitución de la República y la Estrategia Nacional de Desarrollo, se une también el pedimento, la solicitud formal de un importante sector de las cooperativas de ahorro y crédito organizadas en la IRAC, la Asociación de Instituciones Rurales de Ahorro y Crédito, y en FENCOP, que es la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito, de ser regulados por la Administración Monetaria y Financiera. Ellos han hecho asambleas, han publicado comunicados diciendo: nosotros queremos ser regulados por ustedes. O sea que sí hay una parte de las cooperativas que quiere ser regulado por la Sin embargo, Administración. hay otra que está manejando esto políticamente y han dicho incluso que son personas malintencionadas que quieren favorecer a algunos grupos. Aquí, ¿qué grupo se podría aquí favorecer? No se intenta favorecer a nadie porque lo que es igual no es ventaja. Lo que está planteando la Administración Monetaria y Financiera no es que las cooperativas, primero, no es que todas las cooperativas sean supervisadas por la superintendencia o por el Banco Central. No es eso. Lo que estamos planteando es que solamente quienes hacen intermediación financiera abierta al público, las que operan como bancos, que captan y prestan. Por eso yo te preguntaba, entonces, ahorita, ¿cuál es la diferencia de eso actual y un banco? No, bueno, la única diferencia es que esta cooperativa, exacto, bueno, ahí en cuanto a los, o sea, pero en cuanto al préstamo y en cuanto al préstamo, ¿cuál es la diferencia? Bueno, ninguno. O sea, hay cooperativas que te prestan a una tasa igual que la del mercado, igual que la de un banco, como una tasa de mercado. O sea que vendría siendo lo mismo, no es que están... No, para nada. Y hay un aspecto fiscal importante, antes de la pausa, que lo podemos ver después, y es que no paguen impuestos sobre la renta. Exactamente. Sí. Exactamente. Y si están prestando porque la misma en principio tasa, incluso no tienen dueños. En detrimento de los bancos. Exactamente. Entonces. No tienen dueños. Los dueños son, en este caso, los depositantes. Los depositantes, ¿no? Ellos son los dueños. Igual que las asociaciones de ahorro y crédito. Exacto. Sin embargo, estas sí tributan. Sí. Siempre los cambios son difíciles. Estas sí tributan. Bueno, yo recuerdo el proceso de las asociaciones. Sí, que fue traumático. Que fue muy largo y muy discutido y muy traumático. Sí. Vamos a una pausa y regresamos con este tema. Tenemos una ley cooperativa obsoleta de 1963-64 y que el sector cooperativo en los últimos 10 años ha estado trabajando en una propuesta de la creación de una superintendencia de cooperativa, donde la esencia sea el cooperativismo, por supuesto, integrado los organismos públicos y que esos organismos encabezados por Hacienda, por Agricultura, entre otros, sean lo que determinen esa dependencia, esa superintendencia. ¿Cuál es la base fundamental de esto? Que la cooperativa tiene una filosofía, tiene unos principios. Aunque se ha manejado una ley en el Palacio Nacional con el ministro Montalvo, donde se crea la superintendencia, pero se pierde la esencia de cooperativismo, porque entonces esa superintendencia va a estar regulada por la Junta Monetaria. Y entonces las cooperativas no son bancos, no son asociaciones, son cooperativas. Entonces estamos opuestos a ese planteamiento que se está en debate desde el Palacio Nacional, que ya salió a la luz pública el proyecto de ley empujado por organismos internacionales, por gremios de cooperativas y entre otros organismos, y nosotros que ya tenemos un proyecto de ley que está en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Hacienda, donde invitamos a todos los actores que vayan a la vista pública allí a defender su criterio, porque el cooperativismo es una esencia social, económica y ecológica, y no es banco, no es asociación. Por eso nuestro criterio, vamos al Congreso a debatir
lo que debe ser la ley de cooperativismo, su modificación con la superintendencia de cooperativas, pero sector cooperativo y el sector oficial unido y con una sostenibilidad. Las cooperativas tenemos el compromiso de mayor regulación, y eso estamos planteando, también de la sostenibilidad económica. Vamos a aportar para que sea una superintendencia modelo en República Dominicana. Muy bien, amigos, ahí veíamos esta opinión de un comentarista no identificado en el periódico Listín Diario, el cual refleja una de las opiniones sobre la modificación sobre el régimen de cooperativas. Lo que todo el mundo está de acuerdo es que no puede seguirse como está, que hay que hacer una transformación. Unos piensan separados de la administración monetaria, lo cual sería, a mi entender, un contrasentido, y los otros que aquellas entidades que hacen intermediación financiera y que son abiertas, sí tengan una regulación, como en la mayoría de los países del mundo, por la autoridad monetaria. Esa es la situación. Y además, Ricardo, ¿por qué ellos plantean una superintendencia aparte? Puesto que esto subiría muchísimo el costo operacional, pero ¿por qué aparte? Mira, la idea es, en cierta forma, convertir al IDECOP en una superintendencia. Es como ponerle... Otro nombre. Quitarle la chacabana y ponerle saco y corbata al IDECOP, ¿no? Sí. Fortalecerlo, darle recursos, realmente... El presidente Medina está interesado en que se cree una superintendencia. Nosotros lo que hemos planteado, la Junta Monetaria lo que ha planteado es que en atención a lo que establece la Constitución, a lo que establece la propia ley monetaria en sus artículos 34 y 35 y, ante la evidente inconstitucionalidad del 76, su redacción actual, y tomando en cuenta lo que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo en el módulo de cooperativa y lo que está pasando la Constitución en toda América Latina, donde hay una regulación diferenciada entre cooperativas de servicios múltiples y cooperativas de ahorro y crédito, o sea, cooperativas financieras o bancos financieros, como se le dicen, que nosotros demos finalmente ese paso de avance, que como decía hace un momento, está siendo reclamado por los propios dirigentes de una parte importante de las cooperativas de ahorro y crédito. Entonces yo no entiendo por qué aquí se ha pretendido vender esta idea como un despropósito, ¿no? Como una trama del gobernador y de la Junta Monetaria, cuando esto es lo que pasa en toda América Latina. Esos dirigentes que tú ves criticando lo que la autoridad monetaria viene planteando, cuando van a los eventos internacionales de cooperativismo, participan en seminarios sobre cooperativas financieras. Y cuando uno analiza el panorama en América Latina, uno se va a dar cuenta que en la inmensa mayoría de los países, en la inmensa mayoría, las cooperativas de ahorro y crédito están supervisadas por las superintendencias de bancos, finanzas y valores. Por la superintendencia de bancos, ¿no? E incluso hay 4 países de América Latina donde quien supervisa las cooperativas que hacen intermediación financiera, cooperativas abiertas, de vínculo abierto, son los bancos centrales. Entonces, nosotros no estamos inventando nada. Esto no es ninguna conspiración. Entonces, yo creo que eso ahora... que no quieren perder poder en el IDECOP, están... entonces tratando de que ellos mismos sean los que se queden al frente. Bueno, yo creo que en todo esto hay muchos intereses. Lo que nosotros entendemos es que la República Dominicana, el sistema democrático dominicano ha evolucionado de forma tal que ya los ciudadanos nos hacemos merecedores de un debate público serio, de un debate público sobre ideas, sobre conceptos, y no pretender solucionar los problemas con el chantaje, con la mentira, con el insulto y con teorías de conspiraciones que no tienen ningún sentido, que son desmentidas por la realidad que acontece en todas partes del mundo. Mira, yo estuve, antes
de este programa, yo estuve tratando de documentarme un poco sobre la realidad de las cooperativas en América Latina. Y uno de los países donde más exitosas han sido las cooperativas es en Costa Rica, porque en una época de su historia hubo una serie de presidentes que promovieron mucho el cooperativismo y tiene mucha incidencia en la producción, en la agricultura y en la intermediación financiera. En Costa Rica existe un instituto de fomento y desarrollo cooperativo. Y existe una superintendencia de instituciones financieras o una superintendencia financiera que incluye la regulación, la supervisión y la puesta en ejecución de esas regulaciones de las cooperativas abiertas y financieras. Entonces eso sería lo que habría que hacer aquí. Dejar al IDECOPA, como se llame la institución que siga, para el fomento de para el fomento del cooperativismo y continuar con una actividad que es muy importante en la economía solidaria. Y por otro lado, es decir, regular instituciones que ya estamos hablando de 100, 200 mil, estamos hablando de porcentajes importantes, casi un 7% del PIB. Regular los bancos cooperativos, las financieras, como quiera que usted le llame, o sea, hacen lo mismo con bancos. Pero vamos para que el público entero entienda cómo funciona una cooperativa, o sea, cómo esos ahorrantes de ahorros y créditos, cómo esos ahorrantes ponen ese dinero, cómo se presta, no pagan impuestos en este momento, ¿cómo es que funciona? Bueno, mira, tú subes aquí la Abraham Lincoln, doblas a la derecha y te vas a encontrar a los 100 o 200 metros con un local de una cooperativa de ahorro y crédito abierta. Tú llegas y dices, mire, yo quiero ser parte de la cooperativa. Ah, sí, venga. Llene este formulario. Llene este formulario y pague 100 pesos. Y entonces tú llevas tu dinero, depositas tu dinero y luego puedes tomar un préstamo. Si sigues un poco más hacia adelante y llegas a la Máximo Gómez con 27, ahí te van a encontrar con una asociación de ahorros y préstamos. Sí. Y si quieres... Que hace casi lo mismo. Entonces, si quieres ser socio o asociado, si quieres hacer operaciones, tienes de igual modo que pagar una membresía, ¿no? Y sacar una libreta de ahorro. Entonces, es lo mismo, básicamente. O sea, hacen intermediación financiera. La ventaja para las cooperativas de ahorro y crédito, con lo que la Junta Monetaria está planteando, es primero que siguen siendo cooperativas. Sí. Siguen siendo cooperativas. Y lo segundo es que van a entrar al sistema de pagos de la República Dominicana, van a poder emitir tarjetas de crédito y van a poder hacer una serie de operaciones en favor de sus asociados o de sus clientes que ahora mismo no la pueden hacer. O sea, ellas seguirán teniendo... van a poder hacer todo esto. Una serie de cosas... Aquellas que son de servicios financieros públicos. Público, exacto. Por eso es que la Asociación de Instituciones Rurales de Ahorro y Crédito, la IRAC, y la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito están interesadas, han solicitado, han hecho asambleas tan recientemente como en el mes de enero, solicitándole a la Administración Monetaria y Financiera que regule, que dicte un reglamento para regular las cooperativas de ahorro y crédito, ¿no? Para que sean supervisadas por algún ente de la administración. Para poder emitir vamos a decir, para poder beneficiarse de las ventajas que les ofrece ser supervisados por la Administración Monetaria y Financiera. Pero además, nosotros debemos tener en cuenta, digamos que los otros objetivos públicos de regular adecuadamente estas cooperativas, de regular de manera especializada, no es que le vamos a aplicar la misma normativa bancaria, le vamos a aplicar una normativa prudencial adecuada a ese tipo de institución financiera, ¿no? Cooperativista. Pero hay que preservar los depósitos del público. Eso te iba a decir, porque también los depósitos del público no hay ninguna garantía ahora mismo. Exacto, no hay ninguna garantía. Y hay que prever un posible efecto o impacto sistémico de ese sector, de las cooperativas de ahorro y crédito, sobre el resto del sistema financiero nacional. Muchísimo. Entonces, eso es lo que está pretendiendo la Administración Monetaria y Financiera, específicamente la Junta Monetaria, primero con el borrador
de ley de asociaciones cooperativas que preparó y envió al Poder Ejecutivo para fines de discusión. Esa es la misma ley que alude este señor que está siendo discutido por el ministro Montalvo. Bueno, cuando la Junta Monetaria remitió el proyecto de ley de asociaciones cooperativas, se creó una comisión interinstitucional donde participamos funcionarios del Banco Central, funcionarios del IDECOP, del Ministerio de Administración, del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, de la Presidencia de la República, ¿no? De la Secretaría de la Presidencia. Y entonces ahí estuvimos discutiendo, ¿no? Se tomó en consideración un borrador que también había preparado el IDECOP, que admitió que tomó en consideración el borrador de la Junta Monetaria. Y bueno, se ha llegado a un, digamos que a un borrador que todavía no ha sido sometido a las cámaras legislativas. Nosotros seguimos planteando y seguiremos planteando, porque es un tema de naturaleza constitucional, la necesidad de que este tipo de cooperativas que realizan actividad financiera abierta, no reducida a sus socios. Los que son reducidos a sus socios, queda claro que esas no van a ser reguladas. A nosotros no nos interesa regular la cooperativa de Ametro, ni de la Falcon Bridge, ni la de Codetel, ni la del Listín Diario. Como un club. Sí, pero que yo he leído que a veces se ha dicho que No, quieren pues esto lo está regular. diciendo. No, pero Por lo dice. eso es bueno Lo que pasa es aclararlo. que, lo que pasa Por es eso es que quiero que quede lo que pasa es claro. que eso es una forma De presionar de políticamente y de confundir. de Claro. confundir a la gente y de meterle miedo y en cierta forma de presionar al gobierno. Y de tener un manejo político del tema. Exactamente. Vamos a la Pero pausa. realmente no, esa no es la intención. Y está claro en los documentos que ha producido la Junta Monetaria. Eso es importante que quede claro. Nos vamos a la pausa y volvemos. Si usted tendría que abrir una cuenta de ahorros, una cuenta corriente o sacar un préstamo, ¿a dónde iría? Mucha gente diría al banco, pero lo que hay que saber es que existe una institución muy parecida al banco llamado cooperativa de crédito, o en inglés le decimos credit union. Los bancos y las cooperativas de crédito son instituciones que ofrecen productos financieros bastante similares. Ahora, se diferencian en estos tres sentidos: en la manera que están formados, el objetivo que tienen y cómo operan. Ahora, vamos a ver cómo está formado un banco. Los bancos tienen dueños o dueñas, que también pueden ser llamados accionistas. Tienen a los empleados y a los clientes. El banco gana dinero por medio de los cargos de sus cuentas de depósitos o también por los préstamos que ofrecen. Ahora, con el dinero que ganan, le pagan a sus empleados y el resto del dinero o se invierte en la compañía, en el banco mismo, o se le puede dar a los dueños o dueñas por medio de lo que llaman dividendos. Ahora, una cooperativa de crédito es un poquito diferente. La cooperativa de crédito tiene los clientes y los empleados. Esta institución también gana por medios de cobros de cuentas de depósito o de intereses en los préstamos que dan, y con ese dinero también le pagan a sus empleados. Pero ¿qué pasa? ¿Dónde están los dueños? Los dueños son los mismos clientes. Entonces, el resto de las ganancias se lo devuelven a sus clientes, que son llamados miembros de cooperativa de crédito, en forma de mejores intereses en los préstamos que les ofrecen y menos cargos en las cuentas que tienen para depositar y usar su dinero. Estas son las maneras que están formados los bancos y las cooperativas de crédito. Ahora, ¿cuál es el objetivo de un banco? El objetivo de banco, porque tiene dueños y dueñas, es ganar dinero, es un negocio. Entonces va a hacer todo lo posible para siempre tener ganancias. En cambio, una cooperativa de crédito es una institución que está para servir a una comunidad.
Como vieron en el ejemplo de la formación, los clientes son los propios dueños, los propios miembros de la cooperativa de crédito. Entonces, una cooperativa de crédito puede estar destinada hacia una comunidad especial, una región, o una ciudad o un pueblo. Y eso nos lleva a la última diferencia entre las dos. ¿Cómo operan? Como los bancos son instituciones privadas y, como dijimos, están para ganar dinero, suelen ser un poquito más grandes que las cooperativas de crédito. Ahora, pensando en los bancos más grandes, por ejemplo, el Banco de América, Citibank, Wells Fargo o el Chase, estos bancos uno los puede encontrar por casi todos los Estados Unidos. O sea, son instituciones más grandes y vaya donde vaya va a haber uno de estos bancos. Por otro lado, las cooperativas de crédito son más específicas a una región o una comunidad. Entonces suelen ser mucho más chicas que los bancos en general. Entonces, por eso no suelen encontrarse a lo largo de todo el país y solo se pueden encontrar quizás en una región del país, un estado, una ciudad o quizás una parte de una ciudad. Como dijimos, están para servir a una comunidad. Bueno, ojalá que hayan entendido bien las diferencias entre los bancos y las cooperativas de crédito. Y si tienen cualquier pregunta, por favor, mándenme un email a alex@financialiq.com. Muy bien, amigos, ahí veíamos este video de los Estados Unidos, de unos latinos en los Estados Unidos, donde se veía claramente la diferencia, pero también la similitud. Porque si bien no existe el accionista es en principio el mismo depositante o el mismo ahorrante dentro de la institución, hace las mismas operaciones, que es lo importante destacar en esto, es decir, presta, capta depósitos, cobra comisiones, etcétera. Que pueden mejorar esas condiciones debido a que no tienen un fin de lucro tan evidente como un banco, es probable, y eso evidentemente se toma en cuenta, y como decía Ricardo, la regulación que se adopte de la autoridad monetaria debe ser una regulación que tome en cuenta eso. Claro. Y Es así, ¿no? en el caso dominicano, Ricardo, ¿qué tanto las cooperativas siguen, vamos a decir, enfocadas a diferentes gremios con un fin comunitario, vamos a decir? Y no, porque yo estoy viendo que estas que van a estar bajo esta regulación simplemente van a ser intermediación financiera. Y la cooperativa, por ejemplo, para fines agrícolas, para fines, estas son solamente entonces las de los socios. Mira, esa es una pregunta muy importante, porque nosotros en República Dominicana, bueno, tenemos más de 800 cooperativas, muchas de ellas se denominan cooperativas de servicios múltiples y ahorro y crédito. Sí. Hay cooperativas que tienen supermercados, Sí. Que venden gomas, vinculadas a la prestación del servicio de seguros, cooperativas que importan vehículos de motor, ¿no? Eso son las de los taxistas y eso. Exacto. Y bueno, hay cooperativas que única y exclusivamente hacen intermediación financiera. Entonces, cuando tengamos una regulación y una supervisión diferenciada, ¿no? Una cosa es cooperativa de servicios múltiples, escolar, de agricultores. ¿No pierde un poco su esencia cuando es simplemente una cooperativa de intermediación financiera? No pierde su esencia porque como Porque es una asociación de ahorros y préstamos. No, Bueno. mira, fíjate que yo conozco, esto que llaman aquí Credit Union, que es como se llaman las cooperativas de ahorro y crédito en los Estados Unidos. Yo recuerdo cuando yo trabajaba en el Banco Central que iba mucho al Banco Mundial y al BID en Washington. Recuerdo que los funcionarios, no, voy a pasar por el Credit Union. Ellos depositaban, cobraban su sueldo, le daban préstamos para comprar carros, para comprar casa. Es decir, solamente de crédito, única y exclusivamente.
pero tiene el carácter cooperativista que ahí se indica. Y están supervisadas en los Y Estados están, Unidos. evidentemente. Tienen una Claro. supervisión porque tú tienes que ver como autoridad qué está pasando con la Por cartera. supuesto. O sea, la gente está pagando. Hasta para tener estadísticas. Hay atrasos. Sí. O sea, todo ese tipo de cosas, porque al Tiene que final, manejarlo el Estado. al final la autoridad pública lo que tiene que velar es por los recursos de la gente que están depositados en todo ese sistema de cooperativas de intermediación financiera. Bueno, vámonos a la pausa y cuando volvamos vamos a continuar con este conocer mejor las cooperativas por dentro, no solamente si deben ser reguladas o no, que ya eso creo que ha quedado bastante claro con esta exposición de Ricardo Rojas León, en cuanto a que las que trabajan con el público es necesario pues conocer y regular lo que hacen. Volvemos. Bien, seguimos este último segmento conversando con Ricardo Rojas León, abogado, miembro de la Junta Monetaria y conocedor del tema, sobre las cooperativas de ahorro y crédito, su regulación en el caso de la República Dominicana y la experiencia internacional en ese sentido. Hay muchos casos de que entidades supuestamente sin fines de lucro y mutualistas se transforman en otra cosa. Y para no ir muy lejos, tenemos el caso de las asociaciones de ahorro y préstamo en la República Dominicana, que todavía siguen teniendo en principio ese carácter mutualista, pero la más grande de ellas fue vendida en una ocasión. Así es. Entonces, ¿cómo tú puedes vender entonces algo que no es tuyo? Claro. Y hay una situación en la cual los administradores se transforman, no de derecho, pero sí de hecho, en reales dueños. En los reales dueños. Claro, y sacan Entonces, muchísimo provecho económico. Yo conozco otro por experiencia personal, otro caso que es de llamar la atención, y es el de las cajas de ahorro en el caso de España. Las cajas de ahorro llegaron a ser el 50% del mercado financiero español. Y evidentemente la irresponsabilidad con que se manejó por ser instituciones mutualistas, alguna después se introdujo su transformación en banco, como es el caso de Bankia, el famoso caso de Rodrigo Rato, que fue ex director gerente del Fondo Monetario, que está preso ahora. Así es. Por el manejo que tuvo. Es De cuidado. de llamar la atención. Otro caso son las asociaciones de ahorro y préstamo en los Estados Unidos, que quebraron todas. Así es. En los años 80 y 90. Entonces, yo pienso que cualquier argumento que quiera evadir que haya una norma unificada de la autoridad monetaria para preservar primero los intereses del público, para preservar a los ahorrantes, para preservar la sanidad de las cuentas y de la gestión y de los ratios que tiene que haber entre activo, pasivo, capital, etcétera, o reserva, como se llama. Reserva. Querer argumentar en contra de eso es ir en contra de la modernización y de los intereses del público. Y yo creo que lo que decía Ricardo es muy cierto en el sentido de que cualquier argumento de que hay un deseo imperial por parte del Banco Central o del gobernador del Banco Central de adueñarse de todo el sistema financiero, esos no son más que argumentos para seguir como chivos sin ley haciendo lo que quieren. Ni sacar provecho político, porque también se saca provecho político. Y recordar que en la historia reciente dominicana, el primero que propuso una iniciativa legal tendente fue el presidente Hipólito Mejía. Fue el presidente Hipólito Mejía, sí. Que nadie puede acusar de que, o nadie lo acusó en su momento, de que estaba orquestando una trama contra el cooperativismo dominicano. Así mismo es. Y que fue mutilado. De hecho, yo me preguntaría,
esa parte de la mutilación de la ley monetaria en el Congreso en el 2002, yo tengo entendido que cuando se envía algo que atinente al régimen monetario, tú me corregirás, Ajá, tiene que tener la aprobación previa de la Junta Monetaria. exactamente. Y para poder transformarlo, debe volver otra vez a la autoridad monetaria. No, lo que sucede es que en el Congreso. la Constitución ha establecido una mayoría superorgánica. Que es 3/4 partes. Que consiste exactamente en la aprobación con una mayoría calificada, pero no de los asistentes, sino de la totalidad del pleno, de la matrícula. O sea, si hay un proyecto que somete el Poder Ejecutivo y ese proyecto ya ha sido aprobado o endosado por la Junta Monetaria, para ser modificado en el Congreso requiere las 2/3 partes de la totalidad de la Cámara. Y esta la tuvo. Esta Esa modificación en el 2002. Bueno, en el 2002 sí, digamos que la tuvo. Y lo que señala Julio es que debería de involucrarse la Junta Monetaria en algo, puesto que es algo de naturaleza monetaria. Bueno, generalmente cuando el Poder Ejecutivo remite algún proyecto de ley que de alguna forma modifica, toca el sistema monetario y financiero, ha sido respetuoso de esa potestad o de ese, digamos que es constitucional. Constitucional de enviarlo a la Junta Monetaria para que la Junta Monetaria lo vea, opine, no fije una posición. Sí. Pasó recientemente con la Ley de Mercado de Valores, que dicho sea de paso, modificó parte de la Ley Monetaria y Financiera. Y la 155 también. Exactamente. ¿Cuál es la En lo atinente, La de lavado de activos. en lo atinente, en el caso de la nueva Ley de Mercado de Valores, a lo que hoy se llama la obligación de confidencialidad. Antes se llamaba secreto bancario, hoy se llama obligación de confidencialidad. Y bueno, eso pasó por Junta Monetaria. Sí, que ya por fin fue aprobada esta ley tan importante. Bueno, de hecho hay muchos países que están aboliendo el llamado secreto bancario. Claro, con la misma ley de Bueno, lavado. el término secreto bancario tiene una connotación, tiene un tufillo que no es agradable. Claro. Y como tú decías, no solamente se está aboliendo, sino que hay muchos países donde ya no se habla de secreto, sino de deber de confidencialidad. Lógicamente es un deber que tiene muchísimas excepciones. Claro, el caso fiscal. Para asuntos fiscales, para asuntos de lavado de activos, para asuntos de investigación financiera. Por ejemplo, la Unidad de Análisis Financiero, la UAF, puede solicitar a cualquier banco información sobre un cliente o sobre varios clientes, ¿no? Lo mismo la Administración Fiscal puede solicitar directamente al banco o a través de la Superintendencia de Bancos o la Superintendencia de Valores, dependiendo, ¿no? Cuando estuvimos discutiendo ese tema, incluso con la propia ABA, con la propia Asociación de Bancos, se consignó ese mecanismo dual de solicitud de información por parte de DGI, la UAF, Ministerio Público, porque, por ejemplo, si tú necesitas información de un cliente y tú sabes dónde está esa información, por evidencia que tú conseguiste en un allanamiento, ¿no? Tú encontraste una chequera o una cuenta de ahorro, ya tú sabes que en ese banco la persona tiene, digamos que, depósitos, ¿no? U operaciones. Entonces tú puedes solicitar directamente al banco. Estoy hablando de la autoridad fiscal o de investigación en materia de lavado. O si lo consideras, si no tienes información tan precisa, puedes directamente, lo puedes hacer directamente, pero también lo puedes hacer a través de la superintendencia, solicitar a todo el sistema que ofrezca información. Bueno, se nos acabó el tiempo, pero yo creo que ha quedado bastante claro, primero, por qué deben ser reguladas las cooperativas que son de intermediación financiera y la esencia misma de las cooperativas en nuestro país. Gracias a Ricardo Rojas León y a ustedes, amigos, una vez más, por disfrutar del favor de su vista, de que nos vean siempre. Hasta la próxima.